Esta es la tercera conferencia de un ciclo que el Inter-American Institute for Democracy dedica a Venezuela. La conferencia de don Andrés Velázquez, un reconocido líder democrático, obrero, trabajador, representante de los sectores populares de Venezuela, que obviamente durante este siglo ha sido víctima de la persecución, del maltrato, de la violación de los derechos humanos perpetrada por el principal satélite de la dictadura cubana del socialismo del siglo XXI, el régimen venezolano. Felicito a don Andrés por su valentía constante y por la lucha permanente por la libertad y la democracia del pueblo venezolano. Y felicito también a los expositores que nos han acompañado hoy día, todos venezolanos: Beatriz Rangel, Armando Arratia, Alexis Ortiz y Omar González, que nos han presentado diferentes enfoques que conducen a un solo lugar, que yo quiero resumir con la frase que en Venezuela hoy se está jugando el futuro de la libertad de las Américas. Así como hace más de 26 años se empezó a jugar la desgracia de las Américas, cuando llegó a la presidencia Hugo Chávez y de inmediato auxilió a la dictadura agonizante de Cuba para generar este monstruo que oprimió no solamente a Venezuela, sino a las Américas durante todo este tiempo. Ahora en Venezuela, en el lugar donde empezó la tragedia, se ha revertido esa situación. Y el hito más importante de aquello ha sido la lucha constante, permanente y decidida del pueblo venezolano para recuperar su libertad, que a través de los años ha concatenado una serie de hechos que incluyen el gran triunfo electoral de la oposición liderada por María Corina Machado, pero que han generado la reacción de la democracia más importante del mundo, que hoy día tutela el desmantelamiento de la dictadura en Venezuela. El hito que ha coronado aquello ha sido el apresamiento y sometimiento a la justicia del hoy día reo Nicolás Maduro, que marca el proceso de desmoronamiento de un sistema de crimen organizado instituido en torno al concepto de lo que es el narcoterrorismo y que no es política. Sostengo que en Venezuela, que del futuro de Venezuela depende el futuro de las Américas, de la libertad de los pueblos de América, de todo el hemisferio, porque del resultado de este desmontaje del sistema criminal depende lo que está pasando en Cuba. Cuba está bajo ultimátum, después del 3 de enero en que capturaron a Maduro. Y va a tomar días o semanas que esa dictadura escoja entre el camino de Maduro o un camino diferente, pero para un solo destino: devolverle la libertad al pueblo cubano. Estamos viviendo esos momentos históricos. Su satélite, todavía activo, que es Nicaragua, bajo una presión directa y con sanciones crecientes. En cuanto Cuba recupere la libertad, el pueblo nicaragüense recuperará la suya casi de inmediato. Bolivia, que ha cambiado de presidente y que el presidente ha tomado el gobierno pero no el poder, hoy día está bajo acoso de un golpe de Estado por falta de una agenda democrática. Y tenemos que aprender de todo esto, porque ahí hay que incluir al Ecuador, que fue sacado de las dictaduras del socialismo del siglo XXI por el presidente Lenín Moreno, pero que hoy día bajo el mando del presidente Noboa está librando las últimas batallas durísimas para el desmantelamiento del narcoestado y del crimen organizado. Si nosotros miramos este camino de lo que es Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, y vemos Venezuela, podemos darnos cuenta de la inmensidad del desafío que supone lo que la gente llama transición, que representa, bajo diferentes acepciones, simplemente el hecho de recuperar la libertad, de recuperar la democracia con sus 5 elementos esenciales, que son libertad, derechos humanos,
Estado de Derecho, separación e independencia de poderes, libre actividad política y elecciones libres y justas. Eso es lo que quiere el pueblo venezolano. Pero yo sostengo, y este es otro concepto que quiero repetir, que en Venezuela hay que ejecutar la transición desde el poder. Lo que estamos viendo hoy día es un proceso tutelado de desmantelamiento del crimen organizado, del narcoestado, del narcoterrorismo en Venezuela. Y el gran experimento, nunca antes visto, de los Estados Unidos es el desmontar el narcoestado y el crimen organizado a través de sus propios delincuentes. Porque la dictadora suplente que está en ejercicio, la señora Delcy Rodríguez, debe tener tantos o más delitos cometidos como su jefe inmediato, que es el reo Nicolás Maduro. Pero hoy día es operativa a la función de recuperar la democracia en Venezuela porque está cumpliendo una agenda, que a veces es pública, de empezar a avanzar en reponer las condiciones para permitir la democracia. Ahora, ahí hay un juego de espacio y tiempo, cosa en la que también quiero insistir. La estrategia del castrismo, del castrochavismo, que ahora aplica Delcy Rodríguez, es la de ganar tiempo a cambio de ceder espacio. ¿Y ceder espacio qué quiere decir? Sacar al ministro de Defensa y volverlo ministro de Agricultura, sacar al fiscal de la situación de sicario contra los derechos humanos y meterlo en otro lado. Lo último que ha hecho es entregar a Alex Saab y va a seguir cumpliendo, liberar los presos, pero ganando la mayor cantidad de tiempo posible. Mientras la oposición y los dirigentes políticos se ensartan en una serie de exquisiteces para exigir la transición, que cambien el órgano electoral, que cambien los jueces, o sea, le dan más elementos para ganar más tiempo a Delcy Rodríguez. Por eso, el otro concepto en el que yo quiero insistir es que las elecciones deben ser inmediatas, deben ser este año y deben ser en las condiciones actuales. Sin condiciones de perfidia y de crimen gravísimas, con la dictadura funcionando en pleno, con María Corina que fue inhabilitada y tuvo que inventarse 2 suplentes, con la imposibilidad de transitar por las rutas públicas, de alojarse en hoteles, de tener acceso a la prensa, con persecución y represión plena operada por los cubanos, asesorada por los iraníes, con los rusos y los chinos metidos ahí, el pueblo venezolano ganó una elección y pudo hacer control electoral, ahora que esa Venezuela está bajo tutela de los Estados Unidos y que la represión ha perdido las garras. ¿Por qué no pueden ganar una elección en las condiciones actuales? ¿Para qué necesitan ensartarse y tropezar en el nombramiento de nuevos órganos o jueces electorales, dándole más tiempo a la dictadura agonizante, que es lo que quiere? ¿Para qué necesitan más procesos que no sea de una agenda corta, con elecciones en las condiciones actuales, para que María Corina Machado gane la elección, que es lo que el pueblo venezolano quiere, y lidere la transición desde el poder con un gobierno de unidad nacional, con una agenda de reposición democrática? O sea, no perdamos el tiempo exigiendo sutilezas que le convienen a una dictadura que quiere tardar en irse, porque cuanto más tiempo gana Delcy Rodríguez y su banda criminal, más posibilidades tienen de negociar impunidad, más posibilidades tienen de encubrir sus crímenes y más posibilidades tienen de usar ese dinero que ahora ha vuelto a ser del pueblo venezolano, dirigido por los Estados Unidos, para ganar popularidad. Están en campaña electoral, están en campaña de cambio de imagen, con el dinero que Estados Unidos le ha quitado de las manos a la subversión, a la conspiración, al crimen transnacional que estaba sostenido por el pueblo y el petróleo venezolano, y que ahora va a empezar a entrar a Venezuela, pero que no entre para que Delcy Rodríguez haga campaña y aparezca ganando una popularidad que le permita mantener una cuota política en el Congreso para defender el crimen organizado. Que no pase lo que ha pasado en la Argentina, lo que está pasando en la Argentina, donde los Kirchner
mantienen una cuota de poder y de presencia política que les permite proteger el crimen organizado y presionar sobre los gobiernos, que no pase lo que está pasando en Bolivia, donde llega el presidente Rodrigo Paz, toma el gobierno, no toma el poder, y quien tiene el poder es un sistema que él no ha tocado en 6 meses y que ahora lo quiere derrocar. Entonces, la transición desde el poder, elecciones ya, y María Corina a Venezuela a hacer lo que sabe hacer en unas condiciones que son 1000 veces mejor en las que ganó las elecciones para González Urrutia. Y no olvidar que de lo que pasa en Venezuela depende el futuro y la libertad de las Américas.